Bueno, bienvenido a este nuevo seminario de aula virtual. En este caso vamos a ver el editor de boleto que posee el sistema, que no es más que nada que otra cosa que la impresión de los contratos que realizamos con el productor o quien nosotros querramos. Puede ser contrato de venta o compra. Generalmente estamos hablando de un contrato de compra, que son los que generamos nosotros, ¿cierto? Entonces, este editor lo que nos va a permitir es la impresión de los contratos desde el sistema con los datos mismos del negocio, la edición del boleto mediante un editor de texto que lo provee el sistema o puede ser un editor externo, y la generación de unas cláusulas generales o particulares para un negocio. Como verán, es algo muy simple de generar y vamos a proceder a comenzar con la configuración. Para eso tenemos dentro del sistema, voy a admitir a las personas. Tenemos dentro del sistema una sección específica para este punto, que se llama diseñador de boletos. En la misma podemos generar la cantidad de diseños de boletos que nosotros querramos. Entonces, lo que podemos hacer, yo generé dos tipos de negocio que son los que les voy a mostrar. En este caso tenemos el primer modelo, es un modelo de edición simple, en el cual lo que vamos a hacer ahí, en lo cual tenemos, recuerdo para la gente que se va sumando recién, que tenemos el primer punto, el diseñador de boletos. Dentro de esto tenemos la cantidad de boletos que nosotros queremos designar y que vamos a asignar a nuestros contratos. Vamos a ver un ejemplo, un diseño simple. No por simple por la cantidad de datos, sino porque solamente va a contener el texto, este boleto en particular. Entonces nos va a levantar esta pantalla con un nombre que le vamos a definir para después poder ubicarlo dentro del resto de los boletos. Y tenemos aquí el botón para hacer la edición del boleto. En el mismo tenemos para definir todos los que son datos fijos y datos variables. Con datos variables me refiero a lo que son los campos del sistema. Entonces, nosotros vamos a utilizarlo como un editor de texto común, en el cual vamos a escribir como si fuera un Word, Wordpad, es similar incluso la apariencia, y con la combinación de teclas Control I vamos a insertar los campos variables. Observen que aquí, por ejemplo, dice localidad comprador, localidad vendedor, y dentro de estos signos es donde está contemplado los datos variables. Entonces podemos poner comprador, dos puntos, y con control I vamos a buscar el dato del comprador. Lo ubicamos desde aquí y le ponemos, bueno, tenemos para definir quick comprador, descripción comprador, comisión, pero dentro del que nos interesa en este momento va a ser el dato del comprador. Vamos a buscar provincia, procedencia. Tenemos varios datos para definir dentro de lo que son, por ejemplo, acá tenemos nombre comprador. Le hacemos doble clic y ya tenemos ese dato. Damos Enter y pasamos y podemos poner la siguiente. Se lo podemos poner quit comprador. Control I, como les dije anteriormente, nos trae siempre predeterminado el último campo seleccionado y nos vamos y podemos elegir el quit comprador. Entonces ese dato ya quedaría como un dato fijo dentro del boleto. Podemos guardar y ya vamos a tener, si bien nos queda desprolijo estos efectos de mostrarle la edición del boleto. Aceptamos y vamos a ver que ya tenemos guardado nuestros boletos. Asimismo, este boleto podríamos exportarlo, podríamos hacerle un guardar como, y el mismo le vamos a poner acá, boleto. Y ese mismo archivo que nosotros guardamos como boleto aula, lo vamos a tener ubicado dentro de la carpeta que seleccionamos, boleto aula. Y este mismo archivo lo podemos abrir, por ejemplo, con un Word. Si bien no vamos a tener en el Word la misma funcionalidad que tenemos desde el editor nuestro, porque el control I hace referencia a datos internos del sistema, lo podemos manejar con un editor de texto común. Y luego, como les decía, insertamos los datos. ¿Qué es lo que nos permite esto? Por ejemplo, si yo quisiera crear un nuevo boleto basándome en el existente, yo podría, con el botón más,
con una descripción cualquiera. Y en editar boletos, en lugar de escribir, vengo a archivo, abrir, busco boleto aula, que es el que tenía yo anteriormente registrado, abrir y me trae todos los datos que yo tenía en el otro boleto. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Lo exportamos al boleto y al crear uno nuevo tomamos como base uno ya existente. Y ahí lo podemos editar de la forma normal con otro nombre para asignar a otro tipo de negocio. ¿Cómo es la asignación a un contrato? Dentro de seriales negocios, vamos a tener el negocio que siempre manejamos, en este caso elegimos un compra productor, y dentro de boleto y observaciones tenemos para asignar cuál es el modelo de negocio. Yo ya tengo este negocio ya listo para imprimir, selecciono contrato a fijar testing, aceptar, y vamos a ver que me sale la edición, el boleto que diseñé anteriormente con todos los datos. Observe que tengo el dato del comprador, igual que el comprador, y todos los datos. En este caso es un negocio simple, no todos los datos están completos, porque recuerden que estos son datos adicionales, que algunos están completos o no. Simplemente lo pongo para que verifiquen todos los datos. Ya vamos a ver un contrato más completo, un diseño de boleto más completo en el cual tengo todos los datos. Si bien no es algo práctico, no es algo que se use, pero para demostrarle que todos los datos que yo tengo en el negocio es posible la impresión en el boleto. Entonces, ya tenemos esta impresión, estamos hablando de un boleto simple, en el cual tenemos solo a modo texto. ¿Qué es lo que nos permite el sistema también? Bueno, recuerden que también tenemos, aparte del boleto, podríamos hacer, si yo no tuviera ningún boleto seleccionado, tendría la opción de crear boleto. O se me va a levantar el mismo editor. No es algo óptimo esto, obviamente, porque hay que editarlo desde cero, siempre es necesario. También podemos tomar con el archivo, abrir el boleto que yo tenía anteriormente. Pero acá lo que estamos haciendo es crear un boleto único para este negocio, que en algunos casos nos podría ser de utilidad si yo quisiera, pero por ejemplo podemos hacer esta función. Elegimos un modelo ya armado, ponemos crear boleto, el sistema que nos va a preguntar si vamos a crear un nuevo boleto basándome en la plantilla seleccionada. Yo le pongo que sí. Entonces le modifico los datos que yo quiera, borro esto. Esto no me va a quedar guardado en lo que es el boleto general que yo tengo creado ya anteriormente. Simplemente me lo va a guardar para este boleto en particular. Entonces yo acá puedo imprimir y me va a salir el boleto con los datos que yo tenía guardado particularmente para este boleto. Eso lo que me permitiría acá es la edición del boleto y modificarlo de acuerdo a los datos para este negocio en particular. No lo voy a grabar, voy a levantar el mismo boleto, solamente para aclararle que estos datos que verificamos acá, que son el tipo, confirma, impreso, carta oferta, son datos informativos para que puedan salir o no impresos en el boleto. No tienen ninguna implicancia en el sistema, son simplemente datos informativos. Bueno, tenemos otra posibilidad dentro de boletos, que yo acá ya lo tengo generado, que es la generación de un boleto quizás un poco más complejo en su formato, que es lo que nos permite adicionarle archivos RPX. RPX es el formato que tiene Rojosoft para los reportes, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos hacer aquí es, como el boleto, como vimos recién, tiene un formato solo texto, podremos adicionarle dentro de la plantilla un archivo RPX. Este RPX va a ser diseño de Rojosoft, porque solamente nosotros modificamos los archivos RPX, pero a solicitud de un usuario podemos elegir un formato más gráfico, si así lo quisieran, y adicionarle el mismo boleto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos modelo contrato a fijar, lo vamos a asignar a nuestro negocio de ejemplo. Y asimismo, antes de irnos al negocio, tenemos, aparte de asignarles un formato más gráfico, si quisiéramos decirle, podemos definir dos plantillas para que salgan a posterior de la impresión. Esto se usa mucho para lo que es la confirmación, es una confirmación de un negocio de compra o de venta. Bueno, tenemos este negocio, lo vamos a aceptar. Vamos a ver que se llama modelo contrato a fijar.
Nos volvemos a nuestro negocio y en lugar de seleccionarle, esto como yo el negocio todavía no lo tengo aplicado a ninguna carta de porte, lo puedo modificar. Y vamos a elegir modelo contrato a fijar. Siempre tengo que tener tildada la opción imprimir boleto. Aceptamos. Y vamos a ver que acá ya tenemos una impresión más gráfica. Observen que tenemos cómo está conformado la plantilla de impresión. Tenemos la parte superior, con los datos variables también, que la tenemos armado en un archivo RPX. Entonces, esta parte superior del boleto la tenemos diseñada nosotros, con datos variables también, pero es diseño de Rojoso. Entonces, tenemos los datos del archivo RPX y abajo tenemos los datos del boleto. Este boleto es mucho más completo. Si bien tenemos varias copias, observen que cada boleto requiere de varias páginas. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar lo que es la impresión. Pero observen que en este boleto, yo a modo de ejemplo, puse todos los campos que tenemos disponibles dentro de la impresión. Si bien no todos los campos dentro de este boleto está lleno, pero tenemos todos los datos, tanto como localidad, como los datos de cupo, como los datos de carga, datos de entrega, o sea, los datos que nosotros poseemos en la solapa. Bueno, esto es lo que yo les decía. Tenemos a posterior de la impresión, podemos largar una confirmación de negocio. Yo acá si bien utilicé las dos plantillas, se puede utilizar solamente una. Entonces, a posterior podríamos imprimir una confirmación de negocio. Esta confirmación, para los que poseen alertas o notificaciones, también se suele enviar como notificación. Entonces, este editor, este boleto, nos podemos volver al boleto, yo les había dicho que era mucho más completo que el anterior. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos que comprende este boleto, este negocio. Desde la parte seguro, fijaciones, detalle de pago, las condiciones del CIO y los datos adicionales. Observen que estos datos que nosotros poseemos de forma adicional y que Rojosoft puede habilitar a pedido del usuario, lo tenemos en este boleto. Y también datos de calidad. Entonces recuerden que este boleto, un poco más complejo, lo que nos permite es adicionarle un formato gráfico en el cual la plantilla de impresión no sale solo con un texto, sino con un formato que nosotros determinamos con un archivo RPX. Incluso en este caso, ustedes observarán que yo aquí puse un formato en el cual tenemos una parte superior que contiene un logo y una parte acá de detalle que también está armado del mismo RPX. Pero esto mismo quizás podremos obviar esta parte y solamente dejar la parte de arriba y enmarcar, por así decirlo, nuestro contrato. Bueno, como les había dicho, este negocio tenemos la confirmación de compra y de venta. Asimismo, dentro de un negocio, nosotros dentro del sistema, tenemos una configuración, que esto sí lo hacemos desde Rojosoft, porque esto ya es configuración de lo que es comprobante también. Podemos determinarle al usuario que para ese tipo de negocio está fijo ese modelo de contrato. Entonces, cuando registramos un negocio nuevamente, un negocio nuevo de compra productor a fijar, vamos a ver que por defecto me va a traer este modelo, el cual lo podemos cambiar obviamente, pero es para predeterminar, para dejar de forma predeterminada el dato de ese negocio para ese contrato. Pero eso, como les decía, se hace informe interna desde Rojosoft, pero no hay problema, se puede predeterminar. Y si no, cada vez que el usuario registra un negocio, puede elegir el boleto que necesite en ese caso. Por eso les decía, podemos generar un boleto para cada necesidad. Pues por ahí lo que pueden cambiar son pequeñas cláusulas o pequeñas condiciones del negocio. Bueno, y ya que estamos con el tema cláusulas, tenemos una funcionalidad dentro del sistema que es la definición de cláusulas. Por ejemplo, yo aquí habíamos determinado que este boleto, vamos a verificar cómo teníamos la edición de ese boleto, en el cual yo había puesto, nos vamos a elegir el formato más simple,
en el cual yo había definido un ítem que se llama cláusula, ¿no es cierto? Acá solamente le defino cláusula vendedor, una cláusula específica. ¿Qué nos permite el sistema? Definir cláusulas variables. Tenemos lo que es la definición de cláusulas que pueden ser parametrizables por el usuario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dentro del boleto del negocio tenemos una ficha de cláusulas. Yo podría definir una cláusula determinada, cláusula de ejemplo aula virtual. Una condición específica para ese negocio. Aceptamos. Perdón, voy a elegir la otra plantilla, porque es donde tengo definida la cláusula y no tengo tanta impresión. Ya de todas formas la cláusula me quedó grabada. Y vamos a elegir el modelo más simple, en el cual vamos a verificar que tenemos, aparte de la cláusula que ya viene en el mismo boleto que yo lo agregué con el editor, me agregué esta cláusula manual, que yo le agregué manualmente. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para insertarle como un dato variable esta cláusula? Me voy al diseñador nuevamente de boletos, edito, si bien acá yo ya lo tengo agregado. ¿Cómo se hace esto? Pues suponiendo que yo en este boleto puedo prever que como máximo puedo tener 5 cláusulas. Acá vemos que tenemos cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, cláusula 4. ¿Cómo se procede? Con el control I, como hicimos anteriormente. Tenemos aquí, una aclaración. Acá donde ven ustedes que dice, en los campos a insertar, que dice, entre paréntesis, calidad, cupo, hace referencia a las fichas. Dentro de la ficha yo tengo calidad y los campos que componen eso. Por ejemplo, tenemos dentro de fijaciones todos los datos de las fichas fijaciones y cada uno de los datos que yo puedo insertar en mi boleto. Puntualmente ahora lo que vamos a hacer, ustedes observarán que para cláusula tengo un solo ítem. Al momento de seleccionarlo, el sistema que me solicita que yo le diga cuál es el número de cláusula. Este número de cláusula hace referencia al número de renglón. El renglón es dentro de la cláusula la cantidad de cláusulas o el número de orden de cláusula que yo tengo definido dentro del boleto. Entonces en este caso yo le voy a poner cláusula 5. Aceptamos. Vamos a sacar a la cláusula 1. Modo de ejemplo. Vamos a guardar. Aceptamos. Nos volvemos al negocio. Imprimimos. Y vamos a ver que la cláusula que yo agregué anteriormente no me la trae. ¿Por qué? Porque le saqué. Entonces, directamente nos volvemos nuevamente a esto, editamos el boleto, agregamos un espacio, control I, buscamos cláusula, y le elegimos que dentro de esta cláusula vamos a elegir la número 1, que hace referencia al número de orden número 1. Guardamos, aceptamos, nos volvemos al negocio, volvemos al negocio, imprimimos, y acá vamos a tener la cláusula que yo agregué. Esta cláusula, como habrán visto, yo la agregué en forma manual. Tenemos dentro del sistema una definición de cláusulas fijas, que está dentro del punto del menú cláusulas. Acá vamos a ver que yo tengo ya varias cláusulas armadas, en el cual nos vamos a centrar puntualmente en dos que yo ya tengo seleccionadas, que es cláusula soja EPA y cláusula productor. Vamos a escribirlo bien. Cláusula soja EPA y cláusula productor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, ante la necesidad de agregarle a un negocio determinado un tipo de cláusula especial para ese negocio, lo puedo agregar en el momento de la creación del negocio. Entonces, observen, esta cláusula yo la puedo asignar, observen en este caso yo tengo cláusula trigo. ¿Por qué cuando yo vengo al negocio, yo tengo acá para elegir todas las cláusulas que quiero que me traiga? Observen que no me trae todas las cláusulas. ¿Por qué? Porque yo acá tengo como vendedor a esta cuenta. Entonces, ¿qué me va a traer? Las cuentas donde interviene esta cuenta de compradora y esta cuenta de vendedora. Entonces yo vengo a cláusula, observen que yo dentro de la cláusula puedo definirle cuál es el cliente. Entonces, si bien acá hay clientes que no corresponden a ese contrato, por esos negocios, o sea, definitiva.
¿Qué me va a traer acá? Las cláusulas que corresponden, que pueden corresponder tanto al comprador como al vendedor. Que yo las cláusulas, si podemos definir las cláusulas, si queremos decir que es una cláusula genérica, podemos definirlo como comprador, porque en todos los negocios de compra, la empresa 00001, que es nuestra empresa, va a ser siempre la compradora. Entonces, por lo tanto, podemos definir como cláusulas genéricas en donde interviene la empresa. Y como cláusulas particulares, donde interviene la cuenta del cliente. Volviendo a lo que es el negocio, vamos a elegir, en este caso, vamos a borrar la cláusula manual que le agregué, y vamos a elegir una cláusula predeterminada. Tenemos la cláusula 1, aceptamos, y le podemos dar un orden, podemos elegirlo, podemos decir en qué orden va a salir esa cláusula. Este orden que estamos viendo acá es el orden que yo le doy cuando estoy en el editor de boletos con control I, eligiéndole decir, yo le digo la cláusula orden 1, 2, 3. Entonces este es el orden, que si bien no lo toma automáticamente, lo toma automáticamente, mejor dicho, yo puedo modificarlo. Entonces vamos a elegir la cláusula 2, aceptamos, y vamos a agregar otro tipo de cláusula, cláusula soja. Vamos a aceptar. Y observamos que acá, ¿qué nos agregó el sistema? Obviamente podemos agregarle un título para que quede mejor, pero nos agregó esta cláusula, que es la cláusula primera que definimos. Esta cláusula vendedor, para que quede mejor, podemos ponerle, si nos viniéramos al editor de cláusula, dentro, recuerden que lo que sale es esto, podemos ponerle cláusula soja EPA, y dentro de lo que es la otra cláusula, le vamos a poner cláusula productor. Y así, en el momento de la impresión, vamos a verificar que nos sale con ese título. No lo grabé porque lo grabé dentro de otro editor, porque, ¿qué pasa? Yo tengo que elegirla nuevamente la cláusula, porque la cláusula cuando yo la elijo, me traslada el texto aquí. Entonces yo simplemente tendré que venir acá y elegir nuevamente, y ya me lo va a traer con el dato ya grabado. Entonces, para que les quede claro, cuando yo elijo la cláusula, lo que me hace el sistema es pegarme la aclaración acá. Esta aclaración yo le podría modificar. Pongo aula virtual al final. Si bien me la trae predeterminada, puedo modificarlo. Aceptamos, aceptamos, y acá vamos a tener el dato. Observen que yo acá le puse aula virtual al final y me sale de acuerdo a esa cláusula. Entonces, tenemos la cláusula en el orden 1, en el orden 2 y en el orden 3 que dice detalle de entrega de mercadería, que es la que hace referencia a esa última cláusula que registramos. Ya viendo esto, lo que nos restaría sería definir que tanto esta definición de boletos la tenemos disponible tanto en negocios locales como en negocios de exportación. En un contrato de exportación tenemos también un diseñador de boletos, pero es independiente del otro diseñador, si bien es exactamente la misma funcionalidad. La única diferencia que presentamos con este diseñador es que con control I nos va a traer todos los campos referidos. Observen que los campos que nos trae son diferentes a los que nos traía anteriormente. Entonces los que nos va a traer acá van a ser los datos puntuales o referidos a lo que es un negocio de exportación. Entonces cuando tenemos un contrato de exportación, como este ejemplo, yo puedo, dentro de lo que es el ítem boleto, definirle un boleto determinado para su impresión. La funcionalidad es exactamente la misma, tenemos para crear boletos desde aquí, tenemos para asignarle y la definición de todos los datos que anteriormente. La única diferencia que en este caso nos va a traer los datos referidos exclusivamente a contratos de exportación. Bueno, esto sería todo. Podemos, si quieren, dejar un momento